Amén. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que se nos unen de manera en línea. Pon en el chat desde dónde nos escuchas para ver de todos los lugares del mundo que se nos unen en este ministerio. Hoy estamos empezando una colección de charlas que va a liderarnos a la Pascua y estamos hablando de redención. ¿Cuántos amamos la redención acá en la iglesia? Nos encanta esa historia de esos que no estaban en el equipo y de repente vuelven al equipo y ganan el campeonato. Nos encantan esas historias de esos negocios que quiebran y luego se reconstruyen. Ahora ese adicto que ahora está sano y comparte su historia. Todos amamos las historias de redención y las amamos porque en lo profundo, quien sea que seas, donde sea que estés, sabemos que hay algo dentro de nosotros que debe ser redimido. Quizás estás en un lugar, en una posición, un lugar, algo está roto, algo se desvió. Quizá fue una relación, una decisión. Las próximas semanas hacia la Pascua vamos a hablar de la redención. Dios restaura lo que la vida ha arruinado. Y hoy quiero predicar quizás de mi historia favorita en toda la Biblia. Ha sido un tiempo desde que puedo predicar en este pasaje, pero hoy voy a hablar en Lucas capítulo 15 y vamos a empezar en el verso 11, si lo tienes allí. Jesús continuó, decías, había un hombre que tenía dos hijos, alguien diga dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, alguien diga todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que comían los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hija. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mántenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Y este es mi parte favorita. Así que empezaron a hacer fiesta. Vamos, en el espíritu del texto podemos celebrar en toda Food Church, podemos aplaudir. Estamos agradecidos por la palabra de Dios y hoy en la parte 1 de nuestra colección quiero predicar del título El rebelde en mí. El rebelde. Dile al que tienes al lado. ¿Tienes un rebelde en ti? Y de ahora en adelante alguien dice, no, yo no. Ese es el rebelde que está hablando allí. Esa es la verdad hoy, que hay un rebelde dentro de cada uno de nosotros. Si no lo queremos admitir, quizá eres nuevo a Wood Church, una comunidad como esta, y dices, ¿quién es este tipo ahí con esta chaqueta de cuero? Y yo digo, mira, yo tengo un rebelde en mí. Tú tienes un rebelde en ti, lo creas en Jesús o no, creas en el Evangelio, te lo puedo probar. ¿Cómo lo puedes probar, pastor? Ten un hijo. Todos los padres saben de lo que estoy hablando. Los hijos no deben, no se les debe no se les tiene que enseñar rebelión. Ellos salen rebeldes del vientre. Ellos debes enseñarles a obedecerles, debes enseñarles matemática, gramática, inglés, pero no tienes que enseñarles a ser rebelde. No, he visto un padre que diga, hey Bobby, así es como mientes. Ven acá, Susi. Eso es lo que, así es como luce el egoísmo. Vamos, hazlo. Aquí hay una mala actitud. No, tengo 4 hijos y todos mis hijos, nadie les enseñó nada de eso. Y las personas me preguntan, ¿cuáles son las primeras palabras que dicen los niños? ¿Tú crees que es papá, mamá? No, las primeras palabras que entienden ellos es mío. Tú, egoísta niño, ven acá. Mío. No,
Mis hijos, nadie les enseñó la palabra no. Solo ellos saben esa palabra. Limpia tu cuarto, no. Come tus vegetales, no. Comparte con tu hermano, no. Hay un rebelde dentro de nosotros, y si somos honestos, está dentro de nosotros algo en lo profundo. Queremos nuestra manera, nuestra voluntad, nuestra preferencia. Queremos de la manera en que lo queremos. Y podemos decir que eso está dentro de los niños, pero la verdad es que mientras envejecemos no es necesariamente algo que se va, sino que mejoramos en esconderlo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña esta palabra y lo llama pecado. Que el pecado es una disfunción, el pecado es un veneno, el pecado por definición significa no acertar al blanco. Que lo admitamos o no, la palabra de Dios no dice que somos pecadores, sino que éramos enemigos de Dios, que nos rebelamos en contra del plan de Dios. No queríamos la voluntad de Dios, queríamos nuestra voluntad. ¿Y cómo lo sabes? El pecado rompe cosas, arruina cosas, destruye cosas. La última vez que revisé mi Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que muchos de nosotros estamos acá diciendo, quiero redención, pero ¿cuántos saben? No, no, no. No puedes hablar de redención si no empiezas a hablar de rebelión. Porque antes de que hablemos de recobrar lo que el diablo nos robó, debemos hablar qué es lo que nosotros rendimos, cuál parte nosotros tenemos que jugar en este rompimiento, en estas ruinas, en esta destrucción. Todos nosotros debemos llegar a un lugar de admitir, hay un rebelde en mí. Y hoy quiero hacerlo viendo a una de las historias más famosas del mundo. De hecho, un escolar dijo que la historia del pródigo es la historia más famosa, corta, que se ha contado jamás. Y mientras ves la historia vas a descubrir que es una historia de redención, pero primero debes hablar de la destrucción del pecado. Así que si estás tomando notas, escribe esto. El pecado te lleva lejos. El pecado te lleva lejos. La palabra de Dios dice de esta manera, que un padre tenía dos hijos. Alguien diga dos hijos. Y uno de ellos, el menor, vino al padre y le dijo, papá, quiero mi herencia ahora. Ahora, en el 2026, en la cultura americana, quizás escuchas esto y no suena tan malo como suena porque es algo financiero. Pero te digo, esto no es algo financiero, una conversación financiera es una conversación de un funeral. Porque en la cultura judía, la única manera como obtenías tu herencia es que tu padre muriera. Así que esencialmente lo que le está diciendo este hijo al papá es como que papá desearía que estuvieses muerto. Papá, quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. ¿Esto no es la esencia de lo que es el pecado? Señor, quiero tu bendición, pero no quiero tu liderazgo en mi vida. Muchas veces no consideramos esto en nuestras vidas, pero esto es lo que hacemos. Dios, estoy bien contigo el domingo, pero quiero vivir mi vida como quiera de lunes a sábado. Dame mi herencia ahora. Y la escritura dice que el padre lo deja ir. ¿Por qué? Es porque Dios no te va a forzar su amor hacia ti. ¿Cuántos saben que muchas veces debes irte y estar perdido para poder valorar tu hogar? Así que la Biblia dice que el padre dividió sus propiedades, y esta palabra en griego, propiedades, es la palabra bios y literalmente significa vida. El padre dividió su vida entre sus hijos y la única manera, no solo estaba tomando el dinero, sino la vida y los recursos de su padre. ¿Y qué nos dice la escritura? Nos dice que este hombre judío va hacia una tierra lejana, va hacia un territorio gentil, va más allá de las fronteras. Y la escritura dice que allí gasta todas sus riquezas de una manera derrochadora. La palabra usada aquí es azotos y significa temerario, derrochador y libertino. Esta palabra, el título de esta historia se llama pródigo, y pródigo por definición se llama literal, significa derrochador extravagante. El hijo desgasta y derrocha todo con decisiones un poco irresponsables. Y conocemos la historia, dicen, la fiesta es divertida hasta que no lo es más, hasta que el enemigo aparece. ¿Cuántos han ido a un restaurante y
Y yo tengo amigos que tienen quizá un presupuesto un poco más alto que ellos y a veces ellos me sacan a cenar y de vez en cuando yo tengo que pagar mi cena cuando salgo con ellos. Y esos días estoy con mis amigos cenando y yo les digo, ¿sabes qué? Esta vez lo pago yo. Solo para ver la cuenta y decir, ¿podemos hablar de esto? ¿Quién ordenó este pedazo de carne? 4 aperitivos. No, vas a tener que pagar tú. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que pensaste que podías manejarlo, que podías controlarlo. Y así funciona el pecado en nuestra vida. Unos de nosotros estamos jugando con el pecado, que podemos manejarlo, pero déjame decirte, el pecado te maneja a ti. ¿Crees que puedes controlar el pecado y de repente te levantas y dices, esto me está controlando a mí? El pecado te lleva lejos. Y esta es la verdad del asunto. En la vida, nadie se levanta y dice, voy a destruir mi vida. Nadie tiene un plan para cuando el plan fracasa. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a sabotear mi carrera. Estoy tan emocionado de cambiar mi integridad. Estoy tan emocionado. No, nadie hace eso. Mis hijos ahora tienen grandes sueños y ninguno de esos sueños son convertirse en adictos o cambiar su propósito. No, no empezamos así, pero lo que pasa es que empezamos a desviarnos poco a poco. Es una concesión a la vez, es un error pequeño. Es decir, Señor, puedo manejar esto, dame esto, digo, quiero mi herencia, quiero ir hacia la libertad. Lo que pasa es que cuando empiezas a caminar hacia supuesta libertad, no era libertad sino esclavitud. Y la Biblia dice que este joven va y empieza a trabajar por un granjero que está dándole comida a los cerdos. Y no te pierdas de esto, porque esto aquí en la cultura judía es algo grande, porque en la ley descubres que los cerdos son considerados impuros, no son kosher. Y este hombre está llegando al fondo de los fondos, está en lo más bajo de todo. Ha cambiado una vida de lujos para convertirse en aquel que alimenta cerdos. Y esto es como trabaja el pecado. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres, te mantiene más tiempo de lo que debes estar ahí y te cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar. Hay alguien que pueda testificar, si tienes un testimonio y decir, yo pastor, sé lo que significa eso. Quizás estás acá y dice, "Oh, yo no estuve en esa vida loca, quizás no lo hiciste, pero quizás te desviaste a una tierra lejana. Quizás era tu orgullo perseguir el éxito y te alejaste de la presencia de Dios y te encuentras hoy y quizás alguien te ofendió, te hirió y sabes que debías perdonar, pero no pudiste hacerlo y te subiste a esa falta de perdón y ahora te alejaste, ahora empezaste a alejarte de la comunidad y quizás fue un fracaso, un error, algo te sacó del camino. Este es el aliento hoy, que sabemos que el pecado te lleva lejos, pero ¿cuántos creen que hoy hay esperanza en la palabra de Dios? Porque hoy servimos a un Dios que es un redentor. 160 veces en este libro la palabra redención aparece ahí en la palabra de Dios. Escúchame bien claro, no es algo que solo Dios hace. Esto es quien Dios es. La redención significa comprar de vuelta lo que estaba perdido, restaurar lo que fue abandonado. A través de la palabra de Dios, desde en el Salmo 137 lo ves. Así tú, Israel, espera al Señor, porque el amor inagotable, en él hay plena redención. En Isaías 43:1 dice, así es el Señor, no temas, te he redimido. En Isaías 44:22 dice, como nube he borrado tus transgresiones. En Job dice, yo sé que mi redentor vive. ¿Cuántos están felices de que tiene un redentor que vive? Eso lo escribió David en el Salmo 103. Él dice, Él te rescata de la vida del sepulcro. Quiero alentarte hoy. Quizás estás lejos, pero servimos a un Dios que puede redimir tu vida. Y esa es la verdad hoy. Sí, el pecado te lleva lejos a una tierra lejana, pero vamos a redimir el punto. El pecado te lleva lejos, pero la gracia te trae de vuelta. Hay alguien que testifique esto.
Alguien que aplauda la gracia te trae de vuelta. Fue la gracia que trajo a David después de su fracaso. Fue la gracia que restauró a Pedro después de su negación. Fue la gracia que persiguió a Jonás cuando corrió a la dirección contraria. Fue la gracia que rescató a Moisés después de 40 años en el desierto. Fue la gracia lo que restauró a Sansón después de que colapsó. Fue la gracia que restauró a Mateo de una vida de corrupción. Fue la gracia que transformó a Pablo, el que perseguía al cuerpo de Cristo, y lo cambió al más grande apóstol que hemos visto. Y la misma gracia que los trajo de vuelta te puede traer a ti de vuelta también. No importa cuán lejos estés, no importa cuán profundo se sienta el lugar, no importa la distancia en la que estés, Dios se especializa en traer a rebeldes a casa, alguien que le dé alabanzas a Dios en este lugar. Hay un rebelde en mí y el pecado me lleva lejos. Pero no es solo que el pecado me lleva lejos. Mira esto, el pecado te hace que pierdas la cabeza. Las personas están en silencio porque esto es... ¿Cuántos saben que esto es verdad? Hay un pasaje que quizás no, a veces es difícil de comprender. Lucas capítulo 15 y 16 dices: tanto quería llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. No solo está alimentando cerdos, está viendo los cerdos diciendo como que, oh, eso se ve bien, estoy hambriento. ¿Puedo decirlo de esta manera? Eso no tiene sentido. Esto es ilógico. Déjame decirlo. El pecado no tiene sentido. Es perder el blanco, es desviarse del propósito de Dios y el plan. Y ahí en el centro es una mentira. El enemigo ha estado mintiendo desde el jardín del Edén y ahora está mintiéndote ahora. Él dice: esto te va a hacer feliz, hazlo, trátalo, inténtalo, te va a traer paz. Pero cada vez es una mentira. Vi una declaración circulando en el internet y me ministró y capturó esta verdad tan a la perfección. La pornografía es la soledad vendida como sexo. El alcohol está el escape vendido como diversión. Scrollear es la distracción vendida como descanso. La comida rápida es veneno vendida como placer. El lujo es el vacío vendido como propósito. El fumar es una adicción vendida como relajación. Las notificaciones es control vendida como importancia. Las redes sociales es validación vendida como amistad. El pecado te hace perder la cabeza. ¿Sabes qué son esas cosas? Esas son comidas de cerdo. Y aquí estamos en el 2026 diciendo: este tipo está loco. ¿Quién va a comer comida de cerdos? Lo hacemos todo el tiempo. Cambiamos la verdad por una mentira. Adoramos la creación en vez del creador. Esta comida de cerdos no tiene sentido. Esta semana estuve obsesionado por eso porque empecé a estudiar a los cerdos. Dije: voy a tener que aprender de cerdos. Encontré unos hechos allí. Los cerdos no tienen habilidad de sudar, y como no pueden sudar, para poder refrescarse se revolcan en el lodo. Yo no sabía eso. No ofensas a la cultura de los cerdos. Puedo pensar en mejor maneras en refrescarme que en ensuciarme. Porque eso es lo que le pasa a algunos de ustedes. La vida está difícil, la vida está pesada, la vida empezó a abrumarte. Y en el deseo y el intento de refrescarte, de encontrar satisfacción, de encontrar paz, te llevaste al lodo, te ensuciaste, perdiste la cabeza, perdiste tus sentidos, olvidaste quién eras. No eres un cerdo, eres un hijo de Dios. Los cerdos, como descubrí, comerían cualquier cosa si están hambrientos. Nosotros no hacemos eso, muchos hacen eso. Estás hambriento es por una relación que bajas tus estándares. Estás tan sediento por validación
que entras en esa relación que sabías que era incorrecta. Estabas tan solo, estabas tan herido que estabas buscando un poco algo que alimentara tu carne, pero ahora te encuentras viendo a la comida de cerdo. Y te quiero alentar hoy: no estás hecho para el lodo, no estás hecho para vivir ahí. Has sido llamado fuera de allí, debes salir de ese lugar. Vamos, alguien que le dé alabanzas hoy. No tiene sentido. Porque mira eso, esto es poderoso. Lucas capítulo 15, 17. Esto es como cambia todo. Cuando recapacitó, cuando vino y recapacitó Design District Miami, cuando recapacitó, dijo: ¿cuántos de los hombres de mi padre que sirven allá, ellos viven mejor que yo? Es interesante que dice ahí en ese momento, porque me hace pensar que estaba ahí por un tiempo. Dices como que mira esto, es comida de cerdo, se ve bien, es loco. Escúchame, si vives la vida en un lugar de cerdos, a veces es una cuestión de tiempo que a veces no te das cuenta cuánto tiempo estás ahí. Y a veces, mientras más estamos ahí, empezamos a creer su mentira. Se ve deseable, pero la Biblia dice que cuando recapacitó, el pecado no hace sentido. No soy un cerdo, soy un hijo, soy un hijo. Él recapacitó y dijo: voy a volver a casa. Alguien diga: vuelve a casa. Tengo que volver a la casa de mi padre, porque los siervos viven aún mejor que yo. Escúchame esto. Este momento, cuando recapacita, aquí es donde tenemos la palabra teológica arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa cambiar tu mente, reclamar tu mente, venir a tus sentidos. Arrepentimiento es más que sentirse mal, es más que mariposas, es más que venir un domingo y decir: oh, soy una persona terrible, he hecho tantos errores. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ver a la comida del cerdo y decir: esto no es, déjame cambiar mi dirección, déjame ir hacia mi padre y a la casa de mi padre. Pero escúchame, puedes venir a casa, no puedes venir a casa hasta que admites tu pérdida. No puedes venir a casa hasta que admites tu pérdida. Hay gracia y misericordia esperándote, pero debes admitir que yo soy un rebelde. Hay un rebelde en mí. Muchos de nosotros estamos acá y me hace reír porque muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos perdidos. Espero sonar la alarma en tu vida, decirte que estás cambiando la verdad de Dios por comida de cerdo. Pero muchos de nosotros sabemos que estamos perdidos, pero no queremos admitirlo. Has estado en un carro con alguien que está manejando y sabes que está perdido. Danchi me dice: Rich, ¿sabes a dónde vas? Claro que sé a dónde voy. Sígueme mientras yo sigo el horizonte. He visto esta gasolinera 3 veces. Sí, tranquila, yo lo tengo. Hacemos eso espiritualmente. No queremos admitir que estamos perdidos. Pero no puedes venir a casa hasta que admitas que estás perdido. Así que escúchame, esto es verdad hoy. Redimamos el punto. El pecado hace que pierdas tu mente. Pero mira esto, pero el arrepentimiento te ayuda a encontrar eso. Debes recapacitar. Es tiempo de volver a casa. Hay un libro de niños que me encanta, se llama... No sé si has leído este libro, pero es de un niño que está perdido y trata de volver a casa. Y mientras trata de volver a casa, encuentra unos animales, un zorro, un caballo. Estos animales pueden hablar. Es un libro de niños, calma. Y mientras está buscando su casa, le pregunta al caballo esta pregunta. Le dice: ¿cuál es la cosa más grande que has dicho? Y el caballo dice: ayuda. Porque ayuda no significa que te has rendido. Significa que estás peleando de vuelta, que tienes el coraje de admitir y levantarte. Quiero predicarle a alguien hoy. Arrepentimiento es tú viendo hacia arriba a tu Padre Celestial y decir: ayúdame. Y cuando tú dices ayuda, escúchame, estás peleando de vuelta, estás despertándote, estás recapacitando. Aplaude si crees que esto está sucediendo en esta casa hoy. El arrepentimiento es el primer paso de vuelta a casa. Alguien que le dé gloria a Dios en este lugar.
El pecado hace que pierdas la cabeza, pero el arrepentimiento te ayuda a encontrar el camino. No podemos hablar de redención antes de hablar de rebelión. No podemos hablar de Dios comprando algo de vuelta si no admitimos que éramos parte de las consecuencias acá en la tierra. Lo último que quiero que anotes es el tercero, es que el pecado hace que camines en vergüenza. La escritura dice acá que Él se levanta del el pozo de los cerdos, y mira lo que dice la escritura. Ponen esa escritura ahí. Cuando recapacitó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobre? Yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Escucha esto, el niño, el joven se para de ese lugar, no sabemos cuántos tiempo tiene ahí. Cuando vuelve a sus sentidos, está demasiado tiempo en esa tierra lejana y empieza a caminar a casa. Y cuando empieza a caminar a casa, puedes imaginarte cómo luce esa caminata: cabeza abajo, pie lento, y está ensayando su disculpa. ¿Has estado allí antes? Debo volver y enfrentar a mi papá. Mira, papá, lo que pasó fue... No, fue mi amigo el que abrió la ventana. Yo me caí de la ventana, pero fuimos a esa fiesta, pero era alguien más. Pero papá, lo siento. Empezamos a ensayar el discurso, porque este joven está caminando en vergüenza. Mira esto: hazme como uno de tus sirvientes, hazme como aquellos que contratas para ayudarte, contrátame como alguien que ayuda en la casa. Mi hijo, mi derecho de hijo se va, así que debo poner esfuerzo para ganarme ese lugar de vuelta. Y eso es lo que te pasa a ti, y eso es lo que te aleja de la iglesia, porque hiciste un error en la semana y pensaste que por ese error ahora no perteneces aquí. Quiero decirle a cualquier persona, creas o no, bienvenido a casa. Esta es tu casa. Cada locación, aplauda, bienvenido a casa. Puedes pertenecer aquí antes que creas. Debo merecer mi vuelta, debo hacer esfuerzo. No, así no funciona la redención. No te mereces la redención, tú recibes la redención. No trabajas para la redención, te despiertas a la redención. No tienes que merecerla, la aceptas. Escúchame, el arrepentimiento es tu trabajo, la redención es el trabajo de Dios. El arrepentimiento, Dios, cambio mi mente, cambio mi dirección. Señor, voy a darte mi vergüenza y voy a confiar de que tú vas a cambiar esta historia. ¿Cuántos creen en un Dios que puede cambiar historias de vuelta? Porque esa es la buena noticia del texto. No perdamos el punto. El pecado hace que camines en vergüenza, pero el Salvador tiene misericordia además. Alguien que aplauda hoy. Alguien que aplauda un poco más. El Salvador corre en misericordia, porque la Biblia dice que mientras este joven está llegando, mientras está llegando al Padre, el Padre dice en el verso 20 que mientras estaba lejos, el Padre lo vio y fue lleno de compasión y corrió hacia su hijo. Quiero darte la clara imagen de cómo luce el Padre en el cielo. Él lo vio a la distancia y dice que él ha estado esperando por él. Cada día, cada momento, preguntándose: ¿dónde estará mi hijo? Me pregunto si está volviendo a casa. ¿Pudiera ser el día? ¿Es él? No es él. Y la escritura dice que cuando lo vio en la distancia, debes entender esto, porque caminamos lento en vergüenza, pero el Padre corre rápido en gracia. La gente no lo sabe, pero esto es algo importante, porque su padre empieza a correr, porque los patriarcas en esa cultura no corren, tienen que levantar sus túnicas y mostrar sus pies, y eso hace 2000 años era algo vergonzoso. Pero mira, aquí viene este papá y dice: no me importa la cultura y el contexto, no me importa las reglas del día, ese es mi hijo, ese es mi niño, voy a correr hacia él. En la cultura judía tiene una tradición, y la traducción se llama Keisa. Kesasa significa que cuando un hijo joven va a un territorio gentil y derrochó todo, y cuando volvió, la ciudad entera, el pueblo entero fue hacia ese joven, lo rodearon
y trajeron un frasco y lo quebraron para mostrar que, que derrochó todo lo que tenía y ahora está fuera de la sociedad. Y creo que el padre corre porque quiere llegar antes de que llegue la villa a él, antes de que llegue la multitud y lo rodee, antes de que alguien de tu escuela o de tu trabajo, alguien de tu pasado, un novio, una novia, un padre ausente, antes de que te etiqueten. Aquí viene el Padre Dios y dice: voy a correr porque quiero redimirte. Suban el equipo de adoración acá. Hoy vamos a adorar. Voy a redimirte. Voy a redimirte. Lo vio a la distancia. Lo vio a la distancia. ¿Alguien agradecido que Dios te ve a la distancia? ¿Alguien agradecido que antes de que llegues a casa Él te ve? Antes de que llegues a un altar, antes de que llegues a Food Church, antes que fueras al Grow Track, antes que tuvieras un título, había un buen padre que te vio a la distancia y corre hacia ti. Y corre hacia ti. Es poderoso porque la historia dice que mientras se acerca, ve al joven, él está tratando de hacer su disculpa y mientras está diciendo su disculpa, el papá ni siquiera deja que termine la disculpa. Hay tanto acá, estas son las palabras de Jesús. Antes de que el joven pueda poner ese discurso que practicó, lo besa y dice: mira, rápido, traigan el anillo, ponen las sandalias en sus pies, maten al cordero gordo, vamos a hacer una fiesta aquí. Es interesante porque la historia es conocida como la historia del hijo pródigo, pero la historia debería llamarse la historia del padre misericordioso, porque el hijo estaba irresponsable con el pecado, pero el padre era irresponsable con su gracia. Busca mi vestimenta, quítemela de mí, la mejor que tengo, y pónganla alrededor de él. ¿Este no es el evangelio? Que Él nos vistió en su justicia. Oh amigo, esto no se trata de tu esfuerzo ni de tus buenas obras. Isaías dice que nuestras obras son como trapos sucios. Mis labios están impuros, pero alabado sea Dios por Jesús, porque su sangre que derramó he sido vestido con su justicia. Pon el anillo, y el anillo en su dedo. No se trata de joyas ni de elevar. Ese es el anillo significativo, significa autoridad. Tú hablas ahora con mi autoridad. Tengo un amigo que tiene un restaurante, su nombre es Chris. Y a veces cuando él me dice: ve al restaurante y diles que Chris te manda. Y llego al restaurante y digo: nadie me está prestando atención. Tengo esa chaqueta de cuero falso puesta. Disculpa, no tienen mesas. Oh, ok, está bien, está bien. Es que Chris me mandó. Oh, Chris te mandó. Empiezan a abrir el mar rojo. Amigos, no vienes a Dios en tu nombre, no vienes a Dios en el nombre de Food Church o Rich Wilkerson, no. Oro en un solo nombre, que al nombre de Jesús, vamos, carga su anillo, carga su autoridad. Cuando empiezas a hablar cosas en su nombre, los mares se abren, puedes caminar en agua, puedes mover montañas cuando usas el nombre de Jesús. Alguien que le dé gloria en este lugar hoy. Y dice: rápido, pongan sandalias en sus pies, sandalias en sus pies. Esto es importante que lo veamos, porque los siervos caminaban descalzos, los esclavos estaban descalzos. No, este es mi hijo, pongan sandalias en sus pies. Huele como cerdo, pero voy a tratarlo como un príncipe. Eso es una gracia escandalosa. Es gracioso cuando pones el contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Moisés fue llamado a una gran misión y el árbol ardiéndose. Moisés, quítate tu zapato porque estás en tierra santa. Te adelantas al Nuevo Testamento. Ponle sandalias en sus pies porque es más que un siervo. Él es mi hijo. Es mi hijo. Y no sé qué has perdido hoy. ¿Quién te ha descartado? ¿Quién se ha rendido contigo? No sé qué crees de tu historia, que no tienes valor, que no tienes, no te digo que no eres un hijo por merecerlo, sino por nacimiento. Eres hijo por nacimiento. Fuiste nacido de nuevo. Nuestro Dios puede redimirte.
Puedes admitir que estás perdido. Debes admitir que te desviaste. Debes admitir que el pecado te llevó lejos, que perdieras la cabeza y que el pecado hace que camines con vergüenza. Pero alabado sea Dios por la redención. La alabanza te trae de vuelta. El arrepentimiento cambia tu mente. Recapacita y el Salvador, mientras corre hacia ti en su misericordia. Vamos a cerrar, pero nos perderíamos si no mencionamos. Muchos conocen esta historia como la historia del hijo pródigo, pero Jesús no la llama de esa manera. En vez de eso, en Lucas capítulo 15 vemos que Jesús dice tiene dos tipos de personas frente a él. Tiene los pecadores y los recaudadores de impuestos, pero tiene otro grupo, los fariseos y saduceos. De hecho, son los fariseos y saduceos que empiezan a acusar su ministerio. ¿Quién es este rabí que se sienta con pecadores? Y lo que empezó como una acusación se volvió en la gran historia de redención, porque Jesús dice que hay un pastor que tiene 100 ovejas y va a buscar aquella que se pierde. Y luego una moneda que tiene tantas monedas y va a buscar la única que se pierde. Y empieza elevando todo eso. Ahora dice, hay un padre que tiene 2 hijos. Porque este hijo vino a casa, y esto es Lucas capítulo 15, 25. Dice de esta manera en el 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y cuando volvió a la casa escuchó la música y llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó, ¿qué está sucediendo? Bueno, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el cordero más gordo porque ha vuelto sano y salvo. Y el hermano mayor se molestó y no quiso ir. Así que el padre se fue afuera y empezó a hablar con él. Y dice, mira, todos estos años he sido tu esclavo y nunca te he desobedecido. Ni siquiera me han dado una cabra pequeña para celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo derrocha tu propiedad con prostitutas, ahora matas un cordero gordo. Hijo mío, le dice el padre, siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero debíamos celebrar a tu hermano porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y fue encontrado. Es fascinante porque tenemos 2 hijos y ambos están perdidos. Ambos son rebeldes. ¿Qué tipo de rebelde eres tú? ¿Es desobediencia o esa justicia propia? Porque hay una fiesta sucediendo en la casa, pero el hermano mayor está fuera de la casa. El hermano menor se fue de su casa, fue a los cerdos, pero se devolvió a una fiesta. El otro hermano se quedó en casa, pero se convirtió la fiesta en una fiesta de cerdos. Lo puedes escuchar en su voz. El padre sale hacia afuera y dice, papá, ¿qué pasa acá? He estado aquí contigo siendo tu esclavo. Mira la palabra que usa. Te dice de una, cómo se ve a sí mismo. No se ve como un hijo, se ve a sí mismo como un empleado. Puedes estar en la casa, pero no tener corazón para la casa. Puedes hablar con el Padre todo el día, pero aún así estar en una tierra lejana del Padre. Este hombre, este hijo, dice, vienes y matas a este cordero. A mí ni siquiera me has dado una cabra. Es gracioso como la religión siempre se menosprecia. Que te pudieron dar un carnero, pero te conformas con una cabra. Oh, allá está mi hermano con prostitutas y viviendo desenfrenadamente. Y ahora tenemos ese espíritu religioso donde ponemos detalles. La Biblia nunca dice que él estuvo con prostitutas, pero eso es lo que hace un espíritu prejuicioso. Vamos a la iglesia y los vemos de abajo arriba y decimos, oh, ellos han estado ahí viviendo en el mundo. Eso es no quienes somos como comunidad. No estamos llamados a hacer juicio de ellos. No queremos ser un hermano mayor. ¿Qué tipo de rebelde eres tú? Porque lo que me encanta de mi Dios es que ambos escenarios, en la distancia, Él corre hacia el hermano menor. Pero aquí está el hermano mayor que no quiere entrar. ¿Y cuál es la postura del padre? Sale fuera de la fiesta y le ruega a él. El hermano menor es un rebelde,
pero tú eres un religioso. Nos muestra que el Padre tiene gracia. Gracias por aquellos que cometen el crimen y tiene gracia por aquellos que juzgan al crimen. Es fascinante porque en la cultura del Medio Oriente, si un miembro de la familia se saliera del hogar, era la responsabilidad del hermano mayor ir tras él. Pero este hermano mayor en el texto, él se queda en casa y se queda con su herencia, está allí, pero no está realmente allí. Y Jesús está viendo a los fariseos y a los saduceos en Lucas capítulo 15 y les dice, ¿te preguntas qué estoy haciendo? Estoy siendo quien soy. Soy el único hijo de Dios. Significa que yo soy el primer nacido de toda la creación. Y mi trabajo en mi mundo es dejar mi hogar en el cielo y venir a esta tierra con una misión. Buscar y salvar aquello que está perdido. Hay alguien agradecido que Jesucristo es un buen, gran hermano mayor. Es el verdadero hermano mayor y vino a redimir. Así que mi pregunta permanece hoy. ¿Qué tipo de rebelde eres? ¿Tu problema es licencia o legalismo? ¿Qué tipo de rebelde eres tú? Porque no puedes ser redimido hasta que digas, el rebelde en mí. No podemos avanzar en las próximas semanas de lo que Dios quiere hacer en tu vida hasta que primero veas a tu vida y digas, el pecado ha corrompido este lugar, el pecado me ha roto, las cosas se desviaron por mi participación, sí, fue nacido en esto, pero tengo que admitir que quiero volver a casa, así que estoy acá diciendo ayuda, ayuda, estoy peleando hoy, ayuda. Ayuda, Espíritu Santo. ¿Quién puede salvarme de mi carne? Solo Jesucristo y Jesucristo solamente. Hay un rebelde en mí. Esa es la verdad. Quizás no estás listo para decirlo. Te digo, hay un rebelde en Rich Wilkerson Jr. Quiero mi manera, quiero mis preferencias, quiero justicia para todo. Oh, pero quiero gracia para mí. Conoces mi corazón, conoces mis intenciones. Pero el punto de la historia es que la gracia que tú deseas es la gracia que debemos extender a otros. Así que debo decir, hay un rebelde en mí, pero vamos a redimirlo. Hay un rebelde en mí, pero soy un rebelde redimido. Vamos, hay alguien aquí en este lugar que sea tu testimonio. Hay un rebelde en mí, pero soy un rebelde redimido. Hay rebeldes en esta casa que han sido redimidos por la gracia de Dios. Hay rebeldes en este lugar que puedan testificar de la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Cuando era infiel, Él permanece fiel. Alguien que le dé alabanzas a Dios en esta casa. Vamos, ponte de pie en cada ocasión. Levanta tus manos. Adoremos a Dios en esta casa. Cantemos.